Mi hijo estaba sentado frente a un plato con solo pan duro y agua. Mientras tanto, su esposa reía con sus amigas, disfrutando langosta y vino caro. «Pobre asqueroso», escuché que le decía. «Debería aprender a comer mejor». Andrés bajó la cabeza, avergonzado. Yo observaba desde otra mesa, invisible para ellos. Saqué mi teléfono y fotografié esa humillación. Le envié la imagen a su padre. «Esto le hacen a tu hijo. Soy Águeda, tengo 67 años. Dediqué mi vida entera a cuidar a mi familia. Siempre creí que la familia era para sumar, no para humillar. Pero aquel día entendí algo cruel. Había criado un hijo que creía merecer poco, porque yo también había aceptado poco toda mi vida. Esa foto destruyó un matrimonio y me devolvió la vida. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Había decidido sorprender a Andrés en el restaurante donde trabajaba. Quería llevarle las empanadas que tanto le gustaban cuando era niño, esas que hacía los domingos cuando aún vivíamos juntos. Empujé la puerta de cristal y el aire acondicionado me golpeó como una bofetada fría. Mis zapatos gastados chirriaron contra el piso de mármol. Todo ahí gritaba dinero, las lámparas de cristal, los manteles blancos perfectamente planchados, los meseros vestidos como si fueran a una boda. Me quedé parada junto a la entrada, sintiendo que no encajaba. Mi vestido sencillo, mi cartera vieja, mis manos trabajadas por años de lavar, cocinar, limpiar. Este no era mi mundo. Pero mi hijo trabajaba aquí. Entonces la vi. Luciana estaba sentada en una mesa del centro, riendo con 3 mujeres que parecían sacadas de una revista. Cabello perfecto, joyas brillantes, vestidos que costaban más que mi pensión mensual. Busqué a Andrés con la mirada y lo encontré. Estaba sentado a la misma mesa, pero era como si fuera invisible. Miraba hacia abajo, las manos quietas sobre sus piernas, la espalda encorvada. Me acerqué despacio, escondiéndome detrás de las plantas decorativas. Quería saludarlo, pero algo en su postura me detuvo. Frente a él había un plato con 2 rebanadas de pan duro y un vaso de agua. Nada más. El pan se veía seco, como si llevara horas ahí. Giré la vista hacia Luciana. En su plato humeaba una langosta entera, acompañada de verduras frescas y una copa de vino blanco que brillaba bajo las luces. Sus amigas tenían platos similares, camarones, salmón, carnes que yo solo había visto en televisión. «Pobre asqueroso». Escuché que Luciana le decía a Andrés sin siquiera mirarlo. «Debería aprender a comer mejor, ¿no crees?». Sus amigas rieron como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Mi hijo bajó la cabeza todavía más, intentando desaparecer. Sentí que el aire me faltaba. 40 años cuidando a esa familia. 40 años cocinando, limpiando, sacrificándome para que él tuviera una vida mejor que la mía. Y ahora lo veía ahí, humillado como un perro pidiendo sobras. Esperé que Andrés dijera algo, que se defendiera, que se levantara con dignidad, pero se quedó inmóvil, como si la vergüenza lo hubiera paralizado. «¡Salud!», gritó Luciana, alzando su copa. «Por los que sabemos aprovechar la vida». Sus amigas brindaron con ella. El cristal tintineó alegre mientras mi hijo mordía un pedazo de pan seco. «Al menos te casaste por amor, ¿no?», comentó una de las mujeres, mirando hacia Andrés con una sonrisa cruel. Las carcajadas que siguieron me dolieron más que cualquier golpe físico. No estaban riendo de un chiste. Se estaban riendo de mi hijo, de su pobreza, de su sumisión, de su dignidad pisoteada. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Lo escondí bajo la mesa y activé la cámara. El clic fue casi silencioso, pero para mí sonó como un disparo. La imagen quedó perfecta. El plato con pan y agua de Andrés, y al fondo, Luciana alzando su copa de vino, riéndose. Sin pensarlo, le envié la foto a Ricardo, mi exmarido. Escribí con dedos que temblaban: «Esto le hacen a tu hijo». Sentí algo extraño en el pecho. No era solo rabia, era algo más profundo, más claro, como si hubiera estado ciega durante años y de repente pudiera ver.
Esto no era la primera vez, era la regla. Mi hijo vivía así todos los días, pidiendo perdón por existir, aceptando migallas, siendo el hazmerreír de una mujer que yo misma había ayudado a mantener. Luciana seguía hablando con sus amigas, gesticulando con elegancia, completamente ajena a mi presencia. Para ella, yo no existía. Tampoco mi hijo, excepto como el objeto de sus burlas. Me di la vuelta despacio y caminé hacia la salida. Cada paso me dolía, pero también me daba fuerzas. El dolor se estaba convirtiendo en algo diferente, en una decisión. Al llegar a la puerta, miré hacia atrás una última vez. Andrés seguía ahí, con la cabeza gacha, masticando pan seco, mientras su esposa celebraba su propia abundancia. Esa imagen se me grabó en la mente como hierro caliente. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, reducido a un fantasma en su propia vida. Salí del restaurante con el corazón partidas, pero la mente más clara que nunca. Esa foto no era solo evidencia de una humillación. Era el inicio de algo que llevaba años gestándose en silencio. Ya era hora de que las cosas cambiaran. Llegué a casa con esa imagen todavía quemándome en la mente. Me senté en la cocina, en la misma silla donde había pasado tantas noches, cosiendo, hasta que se me entumecían los dedos. Recordé aquellas madrugadas interminables cuando Andrés estudiaba a la universidad. Yo trabajaba de día limpiando oficinas y de noche cosía vestidos para las señoras del barrio. 5 pesos por dobladillo, 10 por un vestido completo. Centavo a centavo, juntaba para sus mensualidades. Mamá, no tienes que hacer esto, me decía cuando me encontraba despierta a las 3 de la mañana, con las manos hinchadas y los ojos rojos. Sí tengo que hacerlo, mijo. Tú vas a ser alguien en la vida. Ahora lo veía convertido en nada, en un fantasma que comía pan duro mientras su esposa se burlaba de él. Fui a mi habitación y abrí el cajón donde guardaba mis pocas joyas. Estaba casi vacío. Los aretes de perla de mi madre, vendidos para los medicamentos de Ricardo cuando le dio diabetes. El anillo de mi abuela, vendido para cubrir la operación de sus piedras en los riñones. Es solo por esta vez, Águeda, me había dicho Ricardo. Cuando me mejore, te compro otros mejores. Nunca me compró nada, ni siquiera un gracias. Recordé las promociones que rechacé en la oficina. 3 oportunidades de supervisora, todas perdidas porque los suegros de Ricardo se enfermaron uno tras otro. Doña Carmen con artritis, don Felipe con el corazón. Yo era quien los llevaba al médico, quien les compraba las medicinas, quien les cocinaba comida blanda. La familia es primero, me repetía como un mantra. La familia es primero. ¿Pero quién había puesto mi bienestar primero alguna vez? Nunca conocí París, nunca conocí la playa, ni siquiera conocía la capital de mi propio país. Cada peso extra se iba en emergencias familiares que nunca se acababan. El carro descompuesto de Ricardo, la renta de Andrés, los gastos médicos de mis suegros. Durante años preparé almuerzos todos los días para Andrés. Me levantaba a las 5 de la mañana para hacerle empanadas, sándwiches, frutas picadas en tuppers limpios. Para que jamás pases hambre, mijo, le decía mientras le entregaba la bolsa. Y ahora lo veía comiendo pan duro en un restaurante elegante, humillado por la mujer que yo misma había ayudado a educar. Cuando Luciana se quedó sin trabajo, fui yo quien pagó su curso de diseño gráfico. 8,000 pesos que saqué de mis ahorros. Es una inversión en el futuro de mi hijo, me convencí. Si ella mejora, él mejora. Luciana nunca me agradeció. Nunca mencionó mi ayuda cuando consiguió empleo. Para ella, yo era solo la suegra que tenía que tolerar. Recordé cuando se mudaron juntos. Llegué a su departamento vacío con parte de mi pensión en efectivo. Para que compren muebles decentes, les dije. 3 meses de mi dinero se convirtieron en el sofá donde ahora Luciana se sentaba a burlarse de mi hijo. Durante la pandemia, cuando mi hermana perdió el trabajo, cuidé a sus 3 hijos durante meses. Limpiaba casas extras los fines de semana para conseguir dinero suficiente para alimentar a 5 bocas adicionales. Mis rodillas gritaban de dolor, pero nunca dije nada. Águeda siempre resuelve, decían todos. Águeda siempre puede. Pero ¿quién resolvía para Águeda?
Cosí 3 vestidos de boda sin cobrar un peso. El de la prima de Ricardo, el de la hija de mi comadre, el de la hermana de Luciana. «Es que tienes tan buen gusto», me decían. «Y nos harías el favor, ¿verdad?» El favor. Siempre el favor. Nunca el trabajo pagado, nunca el reconocimiento justo. Vendí mi carro hace 2 años. Ese Tsuru viejito que había comprado con tanto sacrificio. Lo vendí para pagar las deudas que Andrés había acumulado en las tarjetas. «Es solo hasta que me estabilice, mamá», me prometió. Nunca me pagó. Nunca me compró otro carro. Ahora yo tomaba camiones para ir a todos lados, con mis bolsas pesadas y mis piernas cansadas. Mi sueño era tener una cafetería pequeña. Había ahorrado durante 5 años para el enganche de un local. Pero llegó la urgencia familiar de siempre, y mi sueño se convirtió en la solución de los problemas de otros. Aguanté la indiferencia de Ricardo durante 30 años. Sus silencios, sus desprecios, su manera de tratarme como si fuera parte del mobiliario. Pero no me separé porque los niños necesitaban estabilidad. ¿Qué estabilidad? ¿Ver a su padre tratar a su madre como sirvienta? Guardé cada humillación, cada sacrificio, cada momento en que puse las necesidades de otros antes que las mías. Creí que eso era amor. Creí que amor significaba desaparecer para que otros brillaran. Ahora entendía el patrón. Siempre era yo la que sacrificaba, siempre era yo la que daba, siempre era yo la que cedía. Los demás solo usufructuaban de mi bondad infinita. Y Andrés había aprendido esa lección perfectamente. Había visto a su padre tratarme como una empleada, y ahora dejaba que Luciana lo tratara de la misma manera. Le enseñé a mi hijo a aceptar migallas. Pensé con una claridad dolorosa. Le enseñé que el amor se demuestra aguantando humillaciones. La culpa me atravesó como una lanza, pero junto con la culpa vino algo más fuerte. El deseo urgente de cambiar las cosas. Ya no iba a ser la fuente inagotable de sacrificios de esta familia. Ya era hora de que aprendieran a vivir sin colgarse de mí. Esa misma noche decidí que necesitaba entender mejor lo que estaba pasando. Me quedé despierta hasta tarde, revisando los mensajes que Andrés había dejado abiertos en el teléfono la última vez que vino a casa. Encontré conversaciones entre él y Luciana que me helaron la sangre. Frases que parecían bromas inocentes, pero que ahora, con ojos nuevos, reconocía como puñales envueltos en sonrisas. «Ay, mi amor, qué cara de pobretón tienes hoy», le escribí a ella con caritas riendo. «Menos mal que me tienes a mí para darte clase. Andrés, no seas tan tacaño, es solo dinero», decía en otro mensaje. «Si no gastas en mí, entonces ¿para qué sirves?». Mi hijo respondía con disculpas. Siempre disculpas. Seguí revisando y noté un patrón terrible. Andrés pagaba absolutamente todo. Cenas, taxis, regalos para las amigas de ella. Incluso cuando estaba desempleado, encontraba manera de conseguir dinero para los caprichos de Luciana. Vi recibos de transferencias que me partieron el corazón. Andrés enviándole 200 pesos para que fuera a la peluquería mientras él comía frijoles de lata. Andrés pagando la cena de cumpleaños de una amiga de ella mientras él no tenía ni para el camión. Recordé aquella tarde, cuando Andrés llegó a mi casa llorando. Tenía los ojos rojos y temblaba como niño asustado. «Mamá, ¿me podrías prestar 3,000 pesos?» Me había susurrado. «Es una emergencia». Yo no pregunté para qué. Le di el dinero de mis ahorros, el que había guardado vendiendo tamales los fines de semana. Después supe que Luciana quería un bolso de marca y había llorado hasta conseguir que él se endeudara conmigo. Ahora entendí lo que realmente había pasado. Ella gastó el dinero en lujos y después le echó la culpa a él por ser irresponsable financieramente. Lo manipuló para que se sintiera culpable por darle gusto. Encontré un recibo arrugado entre las cosas de Andrés. Un cargo de 1,500 pesos en una joyería. La fecha coincidía exactamente con el día que él me había dicho que solo tenía dinero para un sándwich. La imagen me golpeó como martillazo. Andrés comiendo pan barato mientras Luciana se compraba aretes de oro con su dinero. Recordé comentarios que había escuchado antes pero que no había procesado bien. «Tu mamá exagera, Andrés. Uno puede vivir perfectamente con menos.
le decía Luciana cuando yo mencionaba que él se veía delgado. No seas como tu madre, que se queja por todo. Le había dicho otra vez cuando él sugirió cocinar en casa, en lugar de pedir comida cara. Ahora lo veía claro como cristal. Luciana había normalizado la privación de Andrés para mantener control total sobre él. Lo había entrenado para creer que merecía menos, que pedir más era ser egoísta. Era exactamente lo mismo que Ricardo me había hecho durante 30 años. La misma táctica: hacer que la víctima crea que merece migallas mientras el abusador se queda con el banquete. La revelación me dejó sin aire. Mi familia había enseñado a Andrés a disminuirse, a aceptar humillaciones, a creer que el amor se demuestra aguantando maltratos. Andrés había repetido exactamente mi historia. Había visto a su padre tratarme como sirvienta y ahora dejaba que Luciana lo tratara igual. El ciclo se había repetido con precisión cruel. Sentí una culpa devastadora, pero también algo más poderoso: coraje. Un coraje que había estado dormido durante décadas y que ahora despertaba como volcán. No podía seguir siendo cómplice silenciosa de esta destrucción. Tenía que romper el patrón antes de que mi hijo perdiera completamente su dignidad. Al día siguiente llamé a Paloma, mi amiga de toda la vida. Ella trabajaba como terapeuta en el centro comunitario y había visto casos como este cientos de veces. Paloma, necesito que vengas a mi casa. Tengo que contarte algo importante. Llegó esa misma tarde con su mirada sabia y sus manos cálidas. Le mostré los mensajes, los recibos, la foto del restaurante. Le conté todo sin omitir detalles. Águeda, esto es abuso financiero y psicológico, me dijo con voz firme. Lo que le están haciendo a tu hijo tiene nombre y apellido. Escuchar esas palabras de una profesional me dio la validación que había necesitado durante años. No estaba exagerando. No estaba siendo sobreprotectora. Estaba viendo abuso real. Luciana está usando técnicas de control muy sofisticadas, continuó Paloma. Humillación pública, aislamiento financiero, manipulación emocional. Tu hijo está en una relación tóxica grave. Me expliqué que ignorar la situación me convertiría en cómplice silenciosa, que mi silencio era permiso para que el abuso continuara. Tienes que actuar, Águeda, pero tienes que hacerlo bien, con estrategia. Esa noche me quedé despierta planificando. Ya no era solo sobre mi dolor o mi cansancio. Era sobre salvar a mi hijo antes de que perdiera completamente la capacidad de valorarse a sí mismo. El tiempo se estaba acabando. Cada día que pasaba, Andrés se hundía más en ese pozo de humillación normalizada. No iba a permitir que mi hijo terminara como yo, invisible, maltratado, convencido de que eso era amor. Esta vez, alguien iba a pelear por él. Paloma regresó al día siguiente con una carpeta llena de documentos y una mirada que mezclaba ternura con determinación férrea. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y extendió varios papeles. Águeda, vamos a analizar esto paso a paso, me dijo con voz profesional pero cálida. Lo que me contaste ayer son patrones típicos de control y manipulación. No son casualidades. Comenzó a explicarme cómo funcionan estos mecanismos psicológicos. La humillación pública, como la del restaurante, no era crueldad espontánea. Era una técnica calculada para rebajar la autoestima de Andrés frente a testigos. Cuando humillan a alguien en público, lo aíslan emocionalmente, me explicó señalando un diagrama. La víctima se siente tan avergonzada que evita defenderse para no crear más escándalo. Me mostró cómo Andrés estaba emocionalmente capturado por la culpa. Luciana lo había entrenado para sentirse responsable de sus emociones, de sus gastos, de su felicidad. Mira estos estudios, me dijo pasando páginas de investigaciones sobre abuso silencioso entre parejas. Las víctimas terminan creyendo que merecen el maltrato porque han sido condicionadas a normalizar la crueldad. Paloma tomó la foto del restaurante y la estudió detenidamente. Pan y agua no es economía, Águeda. Es castigo. Es una forma de decirle que no merece nada mejor. Me enseñó a identificar frases que parecían bromas, pero que en realidad eran desprecio disfrazado. Pobre asqueroso, cara de pobretón. Menos mal que me tienes a mí. Todas diseñadas para hacer sentir a Andrés inferior.
Ahora necesitas revisar todos los límites que han sido violados, me dijo entregándome una libreta. Escribe cada vez que notaste algo extraño, pero lo justificaste. Comencé a recordar episodios que había normalizado. Luciana revisando el teléfono de Andrés. Luciana decidiendo qué ropa podía ponerse. Luciana eligiendo con quién podía salir y cuándo. Es importante que entiendas que no son episodios aislados, me advirtió Paloma. Es un comportamiento repetitivo, sistemático. Esa es la diferencia entre conflictos normales y abuso. Me sugirió que acompañara a Andrés discretamente durante algunos días para entender la profundidad real de la situación. Necesitas ver cuánto ha normalizado antes de intervenir. Pero no vayas a confrontar impulsivamente, me advirtió con firmeza. Los abusadores pueden volverse más agresivos cuando se sienten amenazados. Necesitamos un plan estratégico. Me explicó que Andrés necesitaba ver la realidad a través de un choque controlado. No podía simplemente decirle que estaba siendo abusado. Tenía que ayudarlo a descubrirlo por sí mismo. Recomiendo que guardes todas las pruebas que puedas, me dijo entregándome una carpeta vacía. Fotografías, mensajes, recibos, todo será útil para la intervención. Paloma me explicó que las víctimas de abuso a menudo niegan la realidad inicialmente. Tu hijo puede defendería al principio. Es normal. Ha sido entrenado para proteger a su abusadora. Tu trabajo es recuperar tu poder emocional perdido, me dijo mirándome directo a los ojos. Durante años dejaste que otros tomaran decisiones por ti. Ahora necesitas recordar que tienes voz. Me enseñó técnicas para mantener la calma durante confrontaciones. Respiración profunda, frases cortas y directas, nunca justificar mis sentimientos. Tu voz será la ponte de la libertación, me dijo con sabiduría acumulada por años de ayudar a familias rotas. Andrés necesita escuchar a alguien que lo valore de verdad. Sentí algo extraño sucediendo dentro de mí. Una fuerza que había estado dormida durante décadas comenzaba a despertarse. Era como si hubiera vivido tanto tiempo para otros que había olvidado que tenía derecho a tener opiniones, límites, exigencias. Águeda, tienes 67 años, me dijo Paloma sonriendo. La edad no te quitó poder, te dio sabiduría y perspectiva. Ahora sabes lo que vale la pena defender. Me di cuenta de que tenía más coraje del que había imaginado. Ya no me importaba quedar mal, ya no me importaba ser llamada entrometida. Mi hijo estaba en peligro emocional y yo tenía las herramientas para ayudarlo. Promete que vas a romper este ciclo, me pidió Paloma tomando mis manos. Este patrón de humillación ha destruido generaciones en tu familia. Tú puedes ser quien lo pare. Se lo prometí con una determinación que no había sentido nunca. No iba a permitir que mi nieto creciera viendo a su padre humillado. No iba a permitir que las mujeres de mi familia siguieran criando hijos que aceptaran migallas. Mientras Paloma guardaba sus documentos, yo ya estaba planificando mi siguiente movimiento. Algo osado, definitivo, que cambiaría el destino de todos nosotros. La guerra silenciosa que había durado décadas estaba a punto de convertirse en revolución abierta. Esa misma semana, puse en marcha mi estrategia. Llamé a Andrés con voz casual, como si fuera cualquier conversación de madre preocupada. «Mijo, necesito que me traigas tus estados de cuenta del banco. Tengo que organizar unos papeles para los impuestos y el contador me pidió todos los movimientos familiares». Andrés no sospechó nada. Llegó al día siguiente con una carpeta llena de papeles arrugados y una expresión de disculpa. «Perdón, mamá, está todo desordenado. Luciana maneja las finanzas». Esa frase me confirmó lo que ya sospechaba. Revisé cada página mientras él tomaba café en la cocina, ajeno a lo que estaba descubriendo. Los gastos en el nombre de Andrés eran obscenos. Restaurantes caros, boutiques, spas. Todo cargado a la tarjeta de mi hijo mientras él comía pan duro. Pero lo peor estaba por venir. Encontré transferencias regulares de una cuenta que reconocí inmediatamente. Era la reserva financiera que yo había construido para Andrés durante años, depositando 500 pesos mensuales desde mi pensión. Luciana había estado desviando ese dinero sistemáticamente. Mi hijo ni siquiera sabía que tenía esos ahorros, y ella los usaba para financiar sus lujos personales.
La revelación me golpeó como puño en el estómago. Luciana no solo estaba abusando de Andrés emocionalmente, estaba planificando su dependencia económica total para mantenerlo atrapado. En ese momento tomé la decisión más difícil de mi vida. Iba a cortar todo el apoyo financiero inmediatamente. Al día siguiente fui al banco con mis documentos. Quiero cancelar la cuenta conjunta 456-7890, le dije al ejecutivo con voz firme. Señora, esa cuenta tiene movimientos automáticos programados, me informó revisando la pantalla. Exactamente, cancélelos todos. Con 3 firmas corté el cordón umbilical financiero que había mantenido a esa pareja durante años. Ya no habría transferencias automáticas a la tarjeta de Luciana. Ya no habría depósitos de emergencia cuando se les acabara el dinero. Llamé al banco desde mi casa para dar instrucciones específicas. Cualquier solicitud de préstamo, tarjeta adicional o movimiento extraño en mis cuentas debe ser rechazado automáticamente, les dije. No importa quién llame o qué emergencia aleguen. Esa tarde visité a Gonzalo, el abogado amigo de la familia que había manejado mi divorcio años atrás. Un hombre mayor con ojos sabios y paciencia infinita. Águeda, ¿qué puedo hacer por ti? Le conté toda la situación sin omitir detalles. Le mostré los estados de cuenta, la foto del restaurante, los mensajes humillantes. Quiero proteger mi patrimonio y el de mi hijo, le dije claramente. Pero también quiero que entiendas que esto no es venganza, es rescate. Gonzalo revisó todo cuidadosamente. Legalmente, tienes derecho absoluto de manejar tu dinero como quieras. Nadie puede obligarte a financiar el estilo de vida de otros. Me explicó cómo proteger mis bienes de posibles demandas futuras y me ayudó a redactar documentos que blindaran las finanzas de Andrés de la manipulación de Luciana. Llegué a casa y creé una carpeta con todas las pruebas organizadas cronológicamente. Estados de cuenta, fotografías, mensajes, recibos, todo documentado como evidencia irrefutable. La foto del restaurante ocupó la primera página. Esa imagen valía más que 1000 explicaciones. Preparé un documento formal explicando mi retirada del apoyo económico. No era una carta emocional, sino un comunicado claro y profesional que no dejaba espacio para manipulación. Pero también escribí otra carta, esta sí dirigida directamente a Andrés. 3 páginas de puño y letra, con palabras que llevaba años guardando. Mi querido hijo, no voy a financiar más abusos disfrazados de matrimonio. Durante años creí que ayudarte económicamente era demostrar amor, pero ahora entiendo que solo estaba permitiendo que te lastimaran. Escribí sobre cada sacrificio que había hecho, cada humillación que había tolerado, cada vez que había puesto su bienestar por encima del mío. Pero también escribí sobre lo que él merecía realmente. Tú mereces mucho más que migallas humillantes servidas con desprecio. Mereces una pareja que te valore, que te respete, que se sienta orgullosa de estar contigo. Cada palabra estaba calculada con precisión de cirujana emocional. Firme pero amorosa, clara pero no agresiva. Actué metódicamente, sin impulsos, sin rabia ciega. Cada paso estaba planificado para maximizar el impacto y minimizar las posibilidades de retroceso. Sentí culpa, por supuesto. Décadas de condicionamiento no desaparecen de la noche a la mañana, pero también sentí un alivio transformador, como si hubiera estado reteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Esa noche llamé a Paloma para que revisara mi plan completo. Le leí cada documento, le expliqué cada movimiento financiero. Águeda, esto es perfecto, me dijo con orgullo en la voz. Firme, claro, sin espacio para manipulación. Has cortado el poder económico que Luciana tenía sobre tu hijo. ¿Crees que funcionará? Le pregunté con la ansiedad natural de quien está por dar un salto al vacío. Va a funcionar porque has atacado el núcleo del problema. Sin dinero, Luciana no puede mantener el teatro de superioridad. Colgué el teléfono sabiendo que la próxima etapa sería la más difícil. Confrontar directamente a los abusadores y hacer que mi hijo entendiera que tenía derecho a una vida digna. La guerra silenciosa estaba a punto de convertirse en batalla abierta. 2 días después, llamé a Andrés para que viniera a tomar café a casa. Mi voz sonaba normal, maternal,
sin revelar la tormenta que se avecinaba. Claro, mamá. Paso en la tarde. Cuando llegó, el corazón se me partió. Venía con la misma camisa arrugada de siempre, los zapatos gastados, el peso perdido que lo hacía ver enfermo. Pero lo peor era su mirada, vacía, como si hubiera renunciado a esperar algo bueno de la vida. Se sentó en la silla de siempre, frente a mí en la mesa de la cocina. Le serví café en su taza favorita, la que tenía dibujado un futbolista. «¿Cómo has estado, mijo?» «Bien, mamá. Todo normal». Puse la foto impresa sobre la mesa, boca arriba. La imagen del pan seco y el vaso de agua quedó entre nosotros como una bomba sin explotar. Andrés se quedó paralizado. El color se le fue de la cara como si hubiera visto un fantasma. Sus manos temblaron alrededor de la taza. «Mamá, ¿qué es esto?» «Tu almuerzo del martes pasado en el restaurante Las Palmas». Intentó justificar lo que habíamos visto. Su voz salió quebrada, insegura, repitiendo como loro las frases que Luciana le había metido en la cabeza. «Es que... Bueno, yo no tenía tanta hambre ese día. Luciana trabajó duro toda la semana y se merecía un descanso. Es normal que las parejas tengan diferentes... Su voz se perdió. Ni él mismo se creía las palabras. «Eso no es amor, Andrés», le dije con una firmeza que no había usado nunca con él. «Eso es humillación calculada». Saqué los estados de cuenta y los extendí sobre la mesa como cartas de póker. Los números hablaban por sí solos. «Mira estos gastos. 1,200 pesos en una cena para ella y sus amigas el mismo día que tú comías pan. 800 pesos en un spa mientras tú no tenías ni para el camión». Andrés palideció aún más al ver la magnitud de la deuda que se había acumulado sin que él se diera cuenta. Sus ojos recorrían los números con horror creciente. No sabía que... Ella me dijo que eran gastos necesarios. ¿Gastos necesarios? ¿Con qué dinero, Andrés? Si tú no tienes empleo fijo. Ahí confesó la verdad más humillante de todas. Luciana controlaba sus contraseñas bancarias. Decidía cuánto podía gastar, en qué, cuándo. Él tenía que pedirle permiso para comprar hasta un refresco. «Es que ella es mejor administrando el dinero», murmuró con vergüenza. «¿Administrando? ¿Así le dices a gastarse tus ahorros en caprichos?» Andrés comenzó a quebrarse. Las defensas que había construido durante años se desmoronaron en minutos. «Tengo vergüenza, mamá. Vergüenza de pedirte comida. Vergüenza de admitir que como sobras para que ella no me diga que soy un mantenido». «¿Comes sobras?» «Como lo que queda de sus platos, para no parecer débil pidiendo más». Sentí que el alma se me salía del cuerpo. Mi hijo, el niño que había criado con tanto amor, reducido a mendigar sobras de comida en su propia casa. Tomé sus manos entre las mías. Estaban frías, temblorosas, como las de un niño asustado. «Yo no te crié para vivir arrodillado, Andrés. Te crié para que fueras un hombre digno». Le entregué la carta de 3 páginas que había escrito. Sus ojos la recorrieron en silencio, mientras las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lloró sin sonido al leer sobre todos los sacrificios que había hecho por él, al darse cuenta de que había repetido exactamente el patrón que había visto en casa. El hombre humillado, la mujer abusiva, el amor confundido con sometimiento. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No tienes que pedirme perdón a mí, mijo. Tienes que perdonarte a ti mismo». Entonces le di la noticia que sabía que lo impactaría más que todo lo anterior. «He retirado todo el apoyo financiero. No habrá más transferencias automáticas, no habrá más depósitos de emergencia, no habrá más dinero de mi parte». Sus ojos se abrieron con pánico. «Pero mamá, ¿cómo vamos a...?» «Van a tener que aprender a vivir con lo que realmente ganan, sin subsidios míos». Le expliqué mis razones con la claridad de un bisturí. «Es para que recuerdes que mereces dignidad, para que veas si Luciana te ama a ti o ama mi dinero». Andrés sintió una mezcla extraña de emociones. Dolor por perder la seguridad financiera que había normalizado. Choque por darse cuenta de que había sido mantenido por su madre sin saberlo. Pero también algo más profundo. Una libertad extraña, como si hubiera estado reteniendo la respiración durante años. «¿Qué voy a hacer ahora, mamá? Vas a aprender a valorarte. Vas a descubrir si tu esposa te quiere sin mi dinero de por medio.
Esa tarde, cuando Andrés salió de mi casa con los ojos rojos, pero más claros que en años, supe que había puesto la primera piedra para destruir el castelo emocional que Luciana había construido alrededor de mi hijo. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en décadas, tenía esperanza de que mi hijo podría salvarse. Andrés llegó a su apartamento esa noche con la mente más clara de lo que había estado en años. Encontró a Luciana intentando usar su tarjeta de crédito en el teléfono, con una expresión de frustración creciente. «¡Esta mierda no funciona!», gritó arrojando el teléfono al sofá. «¿Qué hiciste, Andrés?». «Tenemos que hablar», le dijo él con una calma que ella no había escuchado nunca. «No tengo tiempo para hablar. Quería comprar un vestido para la cena de mañana y tu tarjeta está bloqueada». Luciana se acercó a él con esa sonrisa seductora que siempre usaba para distraerlo cuando había problemas. Le puso las manos en el pecho, intentando desabotonar su camisa. «Ven acá, mi amor. Hablamos después». Pero Andrés se apartó suavemente y sacó la foto del restaurante de su bolsillo. La puso sobre la mesa de centro sin decir palabra. Luciana miró la imagen y por un momento su máscara de dulzura se resquebrajó completamente. Sus ojos se endurecieron como piedras. «¿Y qué? Era para enseñarte humildad. Siempre has sido muy pretencioso». Andrés sintió como si hubiera recibido una bofetada. Después de años de justificar su comportamiento, finalmente escuchaba la verdad cruda de sus labios. ¿Pretencioso por querer comer decentemente? ¿Pretencioso por creer que mereces lo mismo que yo? Yo trabajo, yo genero ingresos, yo merezco cosas buenas. La crueldad que había normalizado durante años ahora se mostraba sin disfraces. Andrés la vio como realmente era por primera vez. Una mujer que había construido su autoestima humillando al hombre que la amaba. Luciana cambió de táctica cuando se dio cuenta de que la seducción no funcionaba. «Tu madre te está controlando, ¿no lo ves? Te está manipulando contra mí». «Mi madre nunca me humilló en un restaurante lleno de gente», respondió Andrés con una claridad que lo sorprendió a él mismo. Luciana se rió con desprecio, un sonido feo y metálico. «Claro, corres a llorarle a mami como el débil que has sido siempre». «Tal vez soy débil», dijo Andrés. «Pero tú eres cruel». Por primera vez en años, Andrés vio la verdad sin los velos de la manipulación emocional. Vio a una mujer que había construido su identidad sobre la base de menospreciar a otros. «Si sigues con esta actitud, te vas a quedar sin el estilo de vida que has disfrutado», le amenazó Luciana con voz venenosa. «¿Qué estilo de vida?», preguntó Andrés con una sonrisa triste. «Ya vivo sin vida desde hace años». Luciana se dio cuenta de que sus tácticas habituales no estaban funcionando. Cambió inmediatamente al llanto teatral que siempre había usado como último recurso. «¿Cómo puedes ser tan cruel conmigo?», sollozó con lágrimas que parecían salidas de una película barata. «Después de todo lo que hemos construido juntos». Pero Andrés ya no sentía la urgencia desesperada de consolarla que había sentido durante años. Mirando sus lágrimas, solo sintió pena. Pena por ella, por él mismo, por todos los años perdidos. «Ya no te amo, Luciana. Ya no sé si te amé alguna vez o solo estaba agradecido de que alguien me tolerara». Desesperada, Luciana corrió al teléfono y marcó el número de Águeda. Su voz cambió inmediatamente al tono dulce y suplicante que había usado durante años para manipular a su suegra. «Águeda, por favor, tienes que ayudarme. Andrés está muy confundido. Creo que alguien le está metiendo ideas raras en la cabeza». «Yo vi todo, Luciana». «No me mientas». La voz de Águeda era fría como hielo, sin una pizca de la calidez maternal que Luciana había explotado durante años. «No sé de qué me hablas», insistió Luciana, pero su voz comenzó a quebrarse. «Vi cómo humillaste a mi hijo en el restaurante. Vi los recibos de tus gastos. Vi cómo has estado viviendo de mi dinero mientras lo tratas como basura». Por primera vez en años, Luciana se quedó sin palabras. Su arsenal de manipulación se había agotado frente a alguien que ya conocía todas sus técnicas. Colgó el teléfono y se volvió hacia Andrés, pero él ya estaba tomando sus llaves. «¿A dónde vas?» «A caminar, a respirar aire libre». Andrés salió del apartamento por primera vez en años sin pedir permiso,
sin justificar sus acciones, sin disculparse por existir. Camino por las calles de su barrio, sintiendo algo que había olvidado que existía. Libertad. La libertad de tomar sus propias decisiones, de valorar sus propias opiniones, de elegir su propio destino. Cuando regresó horas después, encontró a Luciana empacando sus cosas con movimientos furiosos. No había más lágrimas, no había más seducciones, no había más amenazas. «Esto se acabó», le dijo sin mirarlo. «Sí», respondió Andrés con una calma profunda. «Se acabó». El matrimonio que había sobrevivido gracias al dinero de Águeda y al sometimiento de Andrés finalmente entraba en colapso inevitable. Al día siguiente, Ricardo respondió al mensaje de la foto que Águeda le había enviado. Su respuesta llegó como llamada telefónica a las 7 de la mañana. «Águeda, ¿qué carajo es esta imagen que me mandaste?» Su voz sonaba diferente. No era la indiferencia habitual, sino algo parecido al shock genuino. «Es tu hijo comiendo pan seco mientras su esposa se burla de él en público», le respondí sin rodeos. El silencio del otro lado del teléfono duró varios segundos. Después, escuché algo que no había escuchado en décadas. Ricardo quebrado emocionalmente. «Voy para allá. Necesito hablar con Andrés». Ricardo llegó esa misma tarde desde la ciudad donde vivía ahora. No había visitado a su hijo en más de 2 años, pero la foto había detonado algo en él que lo obligó a viajar inmediatamente. Encontró a Andrés en casa, solo. Luciana había salido después del colapso del día anterior y no había regresado. Padre e hijo se sentaron en el sofá que Luciana había comprado con mi dinero. 2 hombres que habían sido extraños emocionales durante décadas, finalmente frente a frente. «Hijo, ¿es verdad lo que vi en esa foto?». Andrés comenzó a contarle todo. Los años de humillación silenciosa, las burlas públicas, la vergüenza de comer sobras en su propia casa. Palabras que nunca había dicho en voz alta brotaron como agua contenida. «Me siento invisible en mi propio matrimonio, papá, como si no mereciera nada mejor». Ricardo escuchó cada palabra con una expresión de horror creciente. Pero no era solo horror por lo que le estaban haciendo a Andrés. Era reconocimiento doloroso de algo más profundo. «Hijo, tengo que confesarte algo terrible», le dijo con voz quebrada. «Yo traté a tu madre exactamente de la misma manera». La confesión cayó entre ellos como bomba silenciosa. Ricardo comenzó a relatar episodios que Andrés había presenciado de niño, pero que había normalizado como problemas normales de pareja. «Te enseñé que el amor significa aguantar humillaciones. Te enseñé que los hombres tenemos que callar y soportar. Te enseñé que esto es normal». Ricardo comenzó a llorar con un llanto profundo de hombre que reconoce haber arruinado generaciones con su ejemplo tóxico. «Perdóname, hijo. Perdóname por haberte enseñado a aceptar migajas». Andrés sintió algo extraño sucediendo en su pecho, como si un peso generacional que había cargado sin saberlo comenzara a levantarse lentamente. «No sabía que había otra manera de vivir, papá». Yo observaba la escena desde el corredor, con el corazón apretado pero también con esperanza. Por primera vez en décadas, las verdades dolorosas se estaban diciendo en voz alta en mi familia. Entendí que la curación real exige esa clase de honestidad brutal. No se puede sanar lo que no se reconoce. Ricardo le prometió a Andrés apoyo legal para el divorcio que se avecinaba, pero sin intentar controlar sus decisiones como había hecho durante años. «Cualquier abogado que necesites, cualquier gasto legal, yo lo cubro, pero tú decides qué hacer con tu vida». Le ofreció su casa para que se quedara temporalmente mientras reorganizaba su vida, pero Andrés declinó gentilmente. «Gracias, papá, pero necesito aprender a estar solo un tiempo, a descubrir quién soy sin alguien controlándome». Esa semana, Andrés comenzó terapia con Paloma, sesiones donde por primera vez en su vida adulta, alguien le enseñó a identificar manipulación emocional y técnicas para recuperar su autoestima perdida. «Has estado viviendo en un vacío emocional durante años», le explicó Paloma. «Confundiste supervivencia con amor». Lentamente, Andrés comenzó a descubrir sensaciones que había olvidado. La paz de comer una comida completa sin sentir culpa.
el placer de elegir qué ponerse sin pedir permiso, la tranquilidad de tener opiniones propias sin ser ridiculizado. Una tarde vino a visitarme y lo encontré más delgado pero con mejor color en la cara. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Le cociné su plato favorito de la infancia, empanadas de viento, esas que se inflan como globos dorados en el aceite caliente. Las mismas que hacía cuando era pequeño y llegaba de la escuela con hambre. Cuando mordió la primera empanada, comenzó a llorar silenciosamente. No eran lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Había olvidado cómo se siente que alguien cocine para ti con amor, me dijo con voz quebrada. Había olvidado cómo sabe la comida cuando no viene acompañada de desprecio. En ese momento supe que mi hijo estaba comenzando a sanarse, que por primera vez en años estaba sintiendo el sabor verdadero del cuidado genuino. La semana después de nuestro abrazo silencioso, Andrés tomó la decisión más valiente de su vida adulta. Llegó al apartamento donde había vivido como prisionero emocional y le comunicó formalmente a Luciana su decisión. Solicito una separación temporal para reorganizar mi vida, le dijo con una firmeza que ella nunca había escuchado. Luciana reaccionó como animal herido. Los gritos se escucharon hasta la calle, insultos que jamás había usado, amenazas que revelaron su verdadera naturaleza. Durante horas envió mensajes explosivos al teléfono de Andrés. Eres un malagradecido de mierda. Sin mí no eres nada. Te vas a arrepentir toda tu vida. Por primera vez en años, Andrés bloqueó su número. Ese clic del teléfono sonó como liberación. Luciana intentó acceder a las cuentas bancarias de Andrés para vaciarlas como venganza, pero se encontró con que todo estaba legalmente bloqueado. Gonzalo había trabajado rápido y bien. Al día siguiente, un mensajero entregó en el apartamento una notificación legal de protección patrimonial inmediata. Luciana ya no podía tocar ni un peso de lo que quedaba en las cuentas de Andrés. Se acabaron las cenas caras financiadas por Águeda. Se acabaron los spas pagados con dinero ajeno. Se acabaron las compras impulsivas cargadas al hombre que había humillado durante años. Desesperada, Luciana llamó a Ricardo exigiendo que tomara posición familiar contra lo que ella llamaba manipulación materna. Ricardo, tienes que hacer algo. Tu exesposa le está lavando el cerebro a Andrés. Yo vi la foto, Luciana. No cuentes conmigo para nada. La respuesta fue cortante, definitiva. Luciana se quedó sin el apoyo del patriarca que había esperado conquistar. Para empeorar su situación, la foto del restaurante comenzó a circular informalmente entre conocidos comunes. No era viral en redes sociales, pero sí se había filtrado en grupos pequeños de WhatsApp. ¿Viste cómo trata Luciana a su marido? ¡Qué horror! La imagen generaba comentarios que aumentaban la presión social sobre ella. Su reputación cuidadosamente construida se desmoronaba frente a evidencia irrefutable. Luciana intentó desesperadamente invertir la narrativa, contando a quien quisiera escuchar que Andrés era un maníaco controlado por su madre. Pero las pruebas contradecían cada una de sus mentiras. Paloma aconsejó a Andrés que registrara todo legalmente antes de que Luciana intentara acusarlo de algo más serio. Los abusadores pueden volverse impredecibles cuando pierden control, le advirtió. Documenta todo. Andrés reunió conversaciones antiguas donde Luciana lo insultaba, grabaciones accidentales de discusiones donde ella lo humillaba, recibos de gastos abusivos cargados a su nombre. Gonzalo revisó todo el material y le confirmó que tenía elementos más que suficientes para un divorcio favorable. Con estas pruebas, ella no puede reclamar ni pensión alimenticia. Has sido tú la víctima de abuso financiero. Por primera vez en años, Andrés se sintió emocionalmente fuerte. No era la fuerza artificial de quien se convence de aguantar más dolor, sino la fuerza real de quien se valora a sí mismo. Encontró un apartamento pequeño, pero limpio en un barrio tranquilo. Una habitación, cocina completa, balcón con sol matutino. Nada lujoso, pero completamente suyo. El día de la mudanza fue ceremonial. Cada caja que sacaba del apartamento compartido era un peso menos en sus hombros. Fue al supermercado y compró comida de verdad. Pollo, verduras frescas, arroz, frijoles, frutas,
pan suave. Llenó su nueva cocina con ingredientes para cocinar decentemente. Esa primera noche en su nuevo hogar, se preparó una cena completa. Pollo a la plancha, ensalada, arroz con verduras. Se sentó en su pequeña mesa y comió despacio, saboreando cada bocado. Cuando abrió su nueva refrigeradora y la vio llena de opciones, sintió un orgullo que no había experimentado nunca. El orgullo de cuidarse a sí mismo, de proveerse dignamente, de elegir qué comer sin pedir permiso. Yo fui a visitarlo la primera semana. Llegué con tuppers de comida casera, como hacía cuando era niño, pero esta vez era diferente. No era la madre rescatando al hijo necesitado. Era la madre celebrando la independencia recuperada del hijo. Lo abracé en la puerta de su nuevo hogar sin decir palabras. Ese abrazo decía todo lo que necesitaba decir. Estoy orgullosa de ti. Lo lograste. Andrés había comenzado la fase más importante de su vida. Aprender a vivir para sí mismo, a valorarse, a elegir personas que lo respetaran. La liberación real no había sido el divorcio. Había sido el momento en que decidió que merecía algo mejor. Mientras Andrés florecía en su nueva independencia, Luciana enfrentaba el colapso sistemático de todo lo que había construido con manipulación y dinero ajeno. Sin acceso a las tarjetas de crédito que habían financiado su estilo de vida, tuvo que enfrentar su realidad económica verdadera. Su salario apenas le alcanzaba para gastos básicos, mucho menos para los lujos que había exhibido como trofeos de superioridad. Las amigas que la habían acompañado en aquellas cenas caras comenzaron a alejarse cuando se dieron cuenta de la toxicidad que había sido revelada públicamente. Nadie quería asociarse con alguien que humillaba a su pareja de manera tan cruel. Siempre me pareció raro cómo trataba a Andrés, comentó una de ellas en el grupo de WhatsApp. Ahora entiendo que no era personalidad fuerte, era abuso directo. En su trabajo, su supervisor descubrió que muchos de los gastos que había presumido eran financiados por dinero de su marido, no por sus propios ingresos. Comenzó a cuestionar su ética profesional y su honestidad. Si miente sobre sus finanzas personales, ¿podemos confiar en que sea honesta con las finanzas de la empresa?, se preguntó su jefe. La promoción que había esperado durante años se esfumó. Otros candidatos fueron considerados más confiables para posiciones de responsabilidad. Su reputación social, esa imagen de mujer exitosa e independiente que había cultivado cuidadosamente, comenzó a desmoronarse frente a la evidencia de que había sido una parásita emocional y financiera. Su propia suegra, la madre de Andrés, que nunca había intervenido antes, la confrontó directamente por teléfono. Destruiste todo lo bueno que tenía ese muchacho. Lo convertiste en sombra de sí mismo. La familia de Luciana, que había celebrado su matrimonio como ventajoso, ahora no quería saber nada del escándalo financiero y emocional que la rodeaba. No queremos problemas en la familia, le dijo su hermana. Resuelve tu desastre sola. Luciana intentó desesperadamente culpar a Andrés, contando a quien quisiera escuchar que él era un mantenido manipulado por su madre. Pero nadie creía sus versiones cuando las pruebas mostraban lo contrario. Se vio forzada a vivir con el mismo padrón económico que había ridiculizado en su marido. Comidas baratas, ropa usada, transporte público, todo lo que había considerado digno solo de perdedores. Los préstamos que había acumulado pensando que nunca tendría que pagarlos comenzaron a ser cobrados. Sin el subsidio de Águeda, sus finanzas entraron en crisis real. Lo más doloroso para ella fue ver a Andrés florecer en soledad. Cada vez que lo veía casualmente en el barrio, él se veía mejor, más relajado, mejor alimentado, con una paz en los ojos que nunca había tenido durante su matrimonio. Intentó contactarlo múltiples veces, rogando por una reunión para hablar como adultos. Pero Andrés se mantuvo firme en sus límites. No tenemos nada que hablar, Luciana. Sus alegaciones de arrepentimiento sonaban huecas porque no buscaba realmente enmendarse. Solo quería recuperar el confort económico y el control emocional que había perdido. Me di cuenta de que fui muy dura contigo. Le escribía en mensajes que él no respondía. Podemos empezar de nuevo. Pero era demasiado tarde. Luciana había destruido emocionalmente a un hombre bueno durante años y ahora enfrentaba la realidad de que algunos daños no se pueden reparar.
Cuando Andrés notificó formalmente el inicio de los trámites de divorcio, Luciana tuvo un colapso emocional completo. Por primera vez en su vida adulta, había perdido control total sobre una situación. Sentada sola en el apartamento que ya no podía mantener, finalmente entendió que nunca había valorado realmente al hombre que la había amado incondicionalmente durante años. Comprendió demasiado tarde que la arrogancia tiene un precio altísimo, que humillar a otros para sentirse superior es una victoria temporal que termina en derrota completa. Los amigos que había creído leales desaparecieron en cuanto su crisis se volvió profunda y real. Descubrió que las relaciones construidas sobre superioridad económica se desvanecen cuando esa superioridad se acaba. Luciana comenzó a vivir las consecuencias directas de años de crueldad normalizada, enfrentando por primera vez la soledad verdadera que había causado en otros. Mientras Luciana enfrentaba las ruinas de su propia crueldad, yo experimentaba algo que no había sentido en décadas: la tranquilidad de una casa finalmente silenciosa, libre del peso emocional constante que había cargado durante tantos años. Por primera vez en 4 décadas, no tenía que preocuparme por resolver las crisis de otros. No había teléfonos urgentes pidiendo dinero, no había emergencias familiares que requerían mi sacrificio inmediato. Solo silencio. Y en ese silencio comencé a redescubrir quién era yo más allá de madre, esposa y salvadora familiar. Una mañana caminé hasta la librería del centro y compré algo que no había tocado desde mi juventud: acuarelas, pinceles, papel especial y cuadernos en blanco. Mis manos temblaron al sostener los materiales, como si fueran reliquias de una vida pasada. ¿Para su nieta?, me preguntó la dependienta con sonrisa amable. No, respondí con una claridad que me sorprendió. ¿Para mí? Me inscribí en un curso de acuarela para adultos mayores en el Centro Cultural del barrio. Llegué el primer día nerviosa, como estudiante de primer grado, pero salí con algo que había olvidado que tenía: talento real. Mis manos recordaron cómo mezclar colores, cómo dejar que el agua corriera libre sobre el papel, cómo crear texturas que expresaran emociones que no tenían palabras. Durante décadas había estado dormido este don, sofocado bajo capas de servicio familiar interminable. «Tienes un ojo natural para los paisajes», me dijo Marta, la profesora, observando mi primera pintura. Era un amanecer simple, pero tenía vida propia. Comencé a levantarme más temprano, no para cocinar para otros, sino para sentarme en mi cocina con una taza de café caliente, sin prisa, sin urgencias, sin nadie pidiendo nada. Solo yo, el vapor del café y el sol entrando por la ventana. Esas mañanas se convirtieron en mis momentos sagrados. Escuchaba los pájaros, planeaba mi día según mis propios deseos, respiraba profundo sin suspirar por los problemas de otros. Empecé a caminar largas distancias por el barrio, con audífonos pequeños, escuchando la música que había amado en mi juventud. Boleros que me hacían recordar quién era antes de convertirme en sombra de otros. Manzanero, Agustín Lara, Los Panchos. Voces que me devolvían a mi esencia. Mi cuerpo se sintió liviano de una manera que no había experimentado en años. Como si hubiera estado cargando sacos invisibles de responsabilidades ajenas y finalmente los hubiera soltado. Mis hombros se enderezaron, mi paso se hizo más firme. Decidí renovar completamente mi apariencia. Boté ropa vieja que había usado durante años solo porque todavía servía. Me corté el cabello en un estilo moderno que me hacía sentir elegante. Compré vestidos que me gustaban a mí, no que fueran apropiados para mi edad, según otros. «Te ves radiante, Águeda», me dijo mi vecina Rosa cuando me vio con mi nuevo look. «Pareces 10 años menor». Pero lo más importante fue aprender a decir no, con firmeza amorosa. Cuando mi hermana llamó pidiendo que cuidara a sus nietos el fin de semana, porque sabía que yo no tenía nada que hacer, le respondí algo que nunca había dicho. «No puedo, tengo planes propios». «¿Qué planes?» «Planes para mí». Cuando Ricardo intentó reinvolucrarme en sus problemas financieros con su nueva pareja, le dije algo que necesitaba escuchar desde hacía años. «Yo también merezco una vida digna ahora, Ricardo. Mis años de ser tu salvadora se acabaron». Para mi sorpresa, no reaccionó con la hostilidad que esperaba. Asintió con una madurez tardía pero real.
Tienes razón, Águeda. Ya era hora de que vivieras para ti. Estableció nuevos límites que respetó sin discusión. Nuestras conversaciones se volvieron más equilibradas, más respetuosas. Con mis nuevas habilidades artísticas florecientes, decidí abrir una pequeña tienda virtual vendiendo cuadros y artesanías. Nada ambicioso, solo un espacio donde pudiera compartir mi arte y generar ingresos propios. El día que llegó mi primer pedido, lloré de emoción pura. Una señora de Guadalajara había comprado uno de mis paisajes para regalo de cumpleaños de su madre. «Me recuerda a los amaneceres de mi pueblo», escribió en su mensaje. «Gracias por capturar esa nostalgia». Sentí un orgullo diferente al que había conocido. No era el orgullo de haber sacrificado por otros, sino el orgullo de crear algo valioso con mis propias manos, de tener una vida propia que generaba alegría en desconocidos. Me uní a un grupo comunitario de mujeres maduras que se reunía los miércoles para compartir experiencias y apoyarse mutuamente. Descubrí que no estaba sola en mi historia. Muchas habíamos vivido décadas sirviendo a familias que nos daban por sentado. Lo importante es que despertamos, decía Esperanza, una viuda de 72 años que había empezado a estudiar fotografía después de la muerte de su esposo. Mejor tarde que nunca. Reencontré amigas de mi juventud que había perdido durante mis años de maternidad intensa. Mujeres que celebraron mi renacimiento con la alegría genuina de quien entiende la lucha. «Siempre supimos que estabas ahí adentro», me dijo Carmen, mi amiga de la secundaria, durante un almuerzo que disfruté sin revisar el reloj constantemente. «Solo esperábamos que te acordaras». Mi sonrisa regresó, pero era diferente. No era la sonrisa complaciente de quien quiere quedar bien, sino la sonrisa consciente de quien ha elegido la felicidad propia. Una tarde, sentada en mi nuevo sillón favorito pintando un buquet de flores que había comprado para mi propio deleite, me escuché pronunciar palabras que me sorprendieron. La vejez no es el final, es un recomienzo soberano. Mi mundo interno floreció como jardín después de la lluvia. Décadas de sueños postergados, talentos dormidos, deseos ignorados brotaron con fuerza vital que creía perdida para siempre. A los 67 años, finalmente estaba viviendo mi propia vida. Mientras mi mundo interno florecía con fuerza renovada, Andrés llegó una tarde a visitarme y me quedé sorprendida por el cambio radical que veía en él. Ya no era el hombre encorvado que había llegado meses atrás. Sus ojos tenían el brillo de alguien que había recuperado la esperanza. «Mamá, te ves increíble», me dijo con una sonrisa genuina que no había visto en años. «Hay algo diferente en ti». Yo también lo notaba más seguro, más libre. Se movía con una confianza natural, como si hubiera dejado de disculparse por ocupar espacio en el mundo. «¿Cocinamos juntos?», me propuso señalando hacia la cocina. «Como cuando era pequeño». Acepté encantada. Preparamos empanadas de pollo, las mismas que hacíamos los domingos cuando él tenía 12 años, y me ayudaba a amasar mientras me contaba de sus amigos del colegio. Mientras trabajábamos lado a lado, conversamos sobre nuestras elecciones pasadas y los límites que habíamos aprendido a establecer. Por primera vez en décadas, hablamos como adultos que se respetaban mutuamente. «Sabes, mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó», me dijo mientras cortaba verduras con movimientos precisos. «Tú me salvaste sin obligarme a nada. Me mostraste la puerta, pero me dejaste decidir si salir o no». Sus palabras me llegaron al corazón de una manera profunda. «Yo solo te devolví a ti mismo, mijo. Siempre tuviste esa fuerza. Solo necesitabas recordar que la tenías». Para nuestra sorpresa, Ricardo apareció esa noche para la cena. Había llamado antes pidiendo permiso, algo que nunca había hecho en nuestros 30 años de matrimonio. Cenamos los tres como una familia curada, sin los rencores acumulados que habían envenenado nuestras interacciones durante décadas. Ricardo había madurado lo suficiente para reconocer sus errores sin intentar justificarlos. «Gracias por el apoyo en el divorcio», le dijo Andrés a su padre. «Pero sobre todo, gracias por no intentar controlar mi decisión». Era la primera vez en años que Andrés agradecía algo sin sentirse obligado a renunciar a alguna parte de sí mismo a cambio. Establecimos un nuevo pacto familiar basado en el respeto mutuo.
cada uno era responsable de su propia felicidad. Cada uno tenía derecho a límites y a que esos límites fueran respetados. Durante esa semana, Luciana intentó un último contacto desesperado. Le escribió a Andrés un mensaje largo, lleno de promesas de cambio y súplicas de reconciliación. He cambiado, Andrés. He aprendido. Podemos empezar de nuevo. Pero sus palabras ya no tenían el poder de antes. Andrés las leyó con la tranquilidad de alguien que había cerrado definitivamente un capítulo de su vida. No voy a responder, me dijo mostrándome el mensaje. Voy a seguir construyendo mi vida digna. Esas semanas estuve preparando mi primera exposición de artesanato en el centro comunitario. Era algo pequeño, local, pero para mí representaba algo enorme. La primera vez que mi trabajo era valorado públicamente. El día de la inauguración llegaron más personas de las que esperaba. Vecinos, amigas del grupo de mujeres maduras, incluso algunos desconocidos que habían visto la convocatoria. Sus paisajes capturan algo muy especial, me dijo una señora joven mientras observaba uno de mis cuadros. Se siente la paz que debe haber sentido al pintarlos. Los elogios sinceros me emocionaron hasta las lágrimas. No era adulación vacía, sino reconocimiento genuino de algo que había creado con mis propias manos y corazón. Me sentí orgullosa de una manera que no había experimentado nunca. No era el orgullo de haber servido bien a otros, sino el orgullo de haber reconstruido mi familia y a mí misma desde los cimientos. Por primera vez entendía la fuerza que siempre había tenido, pero que no había sabido reconocer. La misma determinación que había usado para sacrificarme por otros, ahora la canalizaba hacia mi propio crecimiento. Al final de esa semana tuve mi conversación final con Paloma sobre todo el proceso que habíamos vivido como familia. Águeda, no tienes idea de lo que lograste, me dijo con orgullo maternal en la voz. Quebraste generaciones de sufrimiento normalizado. ¿Crees que realmente se acabó el ciclo? Completamente. Tu hijo ahora sabe que merece respeto. Tus futuros nietos crecerán viendo relaciones sanas. Lo que hiciste trasciende tu familia inmediata. Me quedé en silencio, sintiendo el peso y la belleza de esa verdad. ¿Y tú? Continuó Paloma. Demostraste que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir la vida que mereces. Salí de esa consulta con una paz que no había sentido en 40 años. Una paz que venía de saber que mi vida finalmente me pertenecía a mí. Había reconstruido todo lo importante. Mi identidad, la dignidad de mi hijo, nuestro vínculo familiar, mis límites personales, mi autoestima y mi libertad fundamental de elegir. La guerra silenciosa había terminado, pero no con destrucción. Había terminado con reconstrucción total. Esa noche, sentada en mi sala pintando bajo la luz cálida de mi lámpara nueva, entendí algo profundo. La foto que había tomado en el restaurante no había destruido una familia. Había destruido la mentira que sostenía la violencia emocional. Todo lo que vino después fue sanación, crecimiento y la construcción de algo nuevo y verdadero. Mi vida finalmente era mía. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más. Haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. ¡Hasta allá!